Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un misterio, un romance y un collar. Sí, como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y enigmática historia detrás del romance de Atay Ulusoy y Şerini Sarkaya, dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas. Pero, ¿qué tiene que ver un collar en todo esto? Bueno, prepárense porque este pequeño accesorio guarda un secreto, un detalle que podría revelar mucho más de lo que imaginamos sobre la relación entre estos dos talentosos actores. Antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que preparo con tanto cariño para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nuevo estreno. Ya saben, suscríbanse, denle al botón de me gusta y compartan este vídeo con todos sus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos a desentrañar este misterio. Para entender completamente el impacto de este collar, primero necesitamos retroceder en el tiempo y recordar la época dorada de Atay y Şerini. Estamos hablando de cuando protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. Esta serie no solo fue un rotundo éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en muchos países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, España y diversas regiones de Europa del Este. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la trayectoria de sus protagonistas y en la industria televisiva turca. Medcezir nos presentó a Yaman Koper, interpretado por Atay, y a Mira Beylice, a quien dio vida Şerini. La historia, adaptada con maestría al contexto turco, nos relataba la vida de Yaman, un joven de origen humilde cuya vida da un giro radical cuando es injustamente acusado de un crimen. En medio de esta situación, se cruza en su camino Selim Serez, un abogado adinerado que decide tomarlo bajo su protección y adoptarlo. Yaman se traslada a Estambul, a la lujosa y costosa zona de Alnkoy, donde se encuentra con un mundo completamente diferente al que conocía. Allí, en medio de la opulencia y los desafíos de la alta sociedad, conoce a Mira, una joven de familia acomodada, inteligente, sensible y con un espíritu libre. La química entre Atay y Şerini en Medcezir fue instantánea y palpable. Las miradas que se dedicaban, llenas de complicidad y deseo, los gestos sutiles que revelaban una conexión profunda, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a algo más allá de la mera interpretación. Los diálogos cargados de emociones, las escenas románticas que nos hacían suspirar, y las peleas apasionadas que reflejaban la intensidad de sus sentimientos, crearon una atmósfera mágica que cautivó a la audiencia. Y efectivamente los rumores de romance entre ambos actores no tardaron en surgir, alimentados por la evidente conexión que se percibía entre ellos. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre sus celebridades, no tardó en especular sobre una posible relación amorosa. En la serie sus personajes, Yaman y Mira, vivían una historia de amor llena de altibajos, marcada por las diferencias sociales, los obstáculos familiares y los desafíos personales. Sin embargo, a pesar de las dificultades, su conexión era innegable. Yaman, con su carácter rebelde y su noble corazón, encontraba en Mira un refugio y una fuente de inspiración. Mira, por su parte, se sentía atraída por la honestidad, la fuerza y la vulnerabilidad de Yaman. Juntos enfrentaban las adversidades, se apoyaban mutuamente y construían un amor que parecía desafiar todas las barreras. Fuera de la pantalla, la situación parecía reflejar ese mismo patrón. Los paparazzis y los medios de comunicación estaban constantemente tras sus pasos, buscando confirmar lo que muchos ya sospechaban, que Atay y Şerini eran pareja en la vida real. Las fotos tomadas durante los rodajes, las salidas nocturnas, las visitas a restaurantes y las declaraciones ambiguas en entrevistas, no hacían más que alimentar la curiosidad y el entusiasmo de los fans. Las redes sociales se inundaban de mensajes, comentarios y hashtags relacionados con la pareja, que se convirtió en una de las más comentadas y queridas del momento. Y aquí es donde entra en juego el famoso collar. Este collar, en particular, era un diseño muy especial, un colgante con una forma simbólica y un valor sentimental importante. Aunque no podemos especificar el diseño exacto sin arriesgarnos a cometer un error, sí podemos afirmar que el collar, que lucía con frecuencia Şerini, era un accesorio elegante y sofisticado, que complementaba su belleza natural y su estilo único.
Fue visto en Serine y en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en fotos casuales, en estrenos de películas, en sesiones fotográficas y en momentos de su vida cotidiana. Los fans, siempre atentos a los detalles, no tardaron en notar que este collar no era solo un accesorio, sino un símbolo del afecto y la conexión que compartían. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién se lo había regalado? ¿Era un regalo de Atai, un gesto romántico y significativo? ¿O simplemente una coincidencia, un accesorio que Serine había adquirido por su cuenta, sin ninguna connotación especial? Las especulaciones se dispararon, y los medios de comunicación se encargaron de alimentar el misterio. Algunos afirmaban que el collar era la prueba definitiva de su romance, un símbolo visible y tangible de su amor. Otros, más cautelosos, argumentaban que se trataba solo de un accesorio más en la vida de Serine, una pieza de joyería que ella lucía con orgullo, sin que esto implicara necesariamente una relación sentimental. Pero la verdad es que en ese momento Atai y Serine nunca confirmaron ni negaron su relación. Mantuvieron un perfil bajo alimentando la intriga y la especulación. En las entrevistas respondían con evasivas o con sonrisas enigmáticas, dejando a la audiencia con la duda y la curiosidad. Esta estrategia, aunque pudo haber sido deliberada, funcionó a la perfección, ya que mantuvo el interés del público y generó una mayor expectación en torno a la serie y a sus protagonistas. Y el collar, con su misteriosa presencia, se convirtió en un elemento más de esta narrativa romántica, un objeto que generaba preguntas y despertaba la imaginación de los fans. A medida que avanzaba el tiempo y con el éxito de Medcezir consolidándose, la atención mediática sobre Atai y Serine no hacía más que crecer. Cada aparición pública, cada alfombra roja, cada fotografía compartida en las redes sociales, era analizada al detalle. Los expertos en lenguaje corporal y los analistas de moda se dedicaban a estudiar cada gesto, cada mirada, cada prenda que vestían, buscando pistas que revelaran la verdad sobre su relación. El collar, por supuesto, seguía siendo un tema recurrente, un punto focal de atención. Su presencia en eventos importantes, como los premios y las celebraciones, hacía que el misterio fuera aún más intrigante. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el tiempo pasó, y la relación entre Atai y Serine, si es que existió, llegó a su fin. Las razones de esta separación nunca fueron completamente claras, aunque se especuló con diferentes motivos, como las agendas apretadas, las diferencias de carácter o la presión mediática. Cada uno tomó caminos separados, tanto en el ámbito profesional como en el personal. A pesar de ello, la serie Medcezir y la química entre ambos actores quedaron grabadas en la memoria de sus fans, quienes continuaron soñando con la posibilidad de que volvieran a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Pero, ¿qué pasó con el collar? ¿Dónde está ahora? ¿Qué significado tiene en la actualidad? Bueno, la respuesta es que el collar, aunque tal vez ya no lo veamos con tanta frecuencia, sigue siendo un símbolo de una época dorada, de un romance que, aunque no se confirmó públicamente, marcó una etapa importante en la vida de ambos actores. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos en la pantalla y de la intriga que generaron fuera de ella. Es un objeto que evoca recuerdos, emociones y sentimientos asociados con Medcezir, con la juventud, con el amor y con la nostalgia. El hecho de que Serine usara el collar en momentos clave, tanto en eventos públicos como en su día a día, sugiere que tenía un valor especial para ella. Podría ser un regalo de alguien importante o simplemente un objeto con un significado personal, una conexión emocional con una etapa de su vida. Lo que sí es cierto es que el collar, con su diseño distintivo y su significado simbólico, se convirtió en un elemento icónico en la historia de su relación, alimentando la fantasía y el romance. Es un objeto que incluso hoy en día, sigue generando preguntas y despertando la curiosidad de los fans. Hoy en día, Atai Ulusoy y Serine Sarkaya han seguido construyendo sus carreras por separado, protagonizando proyectos exitosos que han afianzado su posición como dos de los actores más relevantes de Turquía. Atai, con su talento innato y su versatilidad, ha demostrado ser un actor de renombre internacional, capaz de interpretar roles complejos y desafiantes. Sus trabajos en series como Yerde y The Protector lo han consolidado como una estrella mundial. Serine, por su parte, ha continuado deslumbrando con su belleza, su elegancia y su capacidad actoral, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Sus interpretaciones en series como Fi y Alice in Wonderland han sido aclamadas por la crítica y el público. Cada uno ha encontrado su camino, y aunque sus vidas ya no es
Ten entrelazadas el recuerdo de su colaboración en Medcezir, y la magia que compartieron en la pantalla perduran en la memoria de sus seguidores. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en canales de televisión de todo el mundo, y los fans continúan comentando y analizando cada escena, cada diálogo y cada gesto de Atai y Sereni. La química entre ellos sigue siendo objeto de debate y admiración, y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro es un tema recurrente en las redes sociales. El collar, por su parte, sigue siendo un símbolo de ese romance misterioso y efímero. Un pequeño recordatorio de que a veces, las historias más bonitas son aquellas que se quedan en el misterio, dejando espacio para la imaginación y la fantasía. Es un objeto que nos invita a soñar, a recordar y a reflexionar sobre el amor, la fama y el destino. Un símbolo de una época pasada, que sigue viva en la memoria de los fans y en el corazón de quienes formaron parte de esta historia. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de Atai, Sereni y el misterioso collar. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el pasado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la relación entre estos dos increíbles artistas. En resumen, hemos explorado cómo la serie Medcezir catapultó a la fama a Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya, y cómo la química entre ellos generó rumores y especulaciones sobre un posible romance. El collar, un accesorio simbólico que Sereni usaba en varias ocasiones, se convirtió en un elemento clave para alimentar la intriga y el misterio. Aunque la relación entre ambos actores nunca se confirmó, el collar sigue siendo un recordatorio de una época dorada y de la magia que compartieron en la pantalla. Es un objeto que encapsula la esencia de un romance efímero, lleno de misterio y de belleza, que sigue vivo en la memoria de los fans y en el imaginario colectivo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan sobre este tema y si sabían la historia detrás del collar. Me encanta leerlos y saber sus perspectivas. ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre la relación entre Atai y Sereni? ¿O prefieren que el misterio permanezca para siempre? Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. La suscripción es gratuita y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que subo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, romances y secretos del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.